pendientes con los ejercicios. Dependo de Miguel, entonces esperemos que Cruz me facilite la asignación, pero ustedes ya pueden ir revisando ejercicios de libro, ¿verdad? Vayan viendo, entendiendo bien lo que hemos estado haciendo en clase. Yo estoy pendiente con 2 recursos con ustedes, más el de Laplaciano, 3. Le tengo que salir a la brevedad. El de los límites que no existen y unas demostraciones de conjuntos abiertos que tengo pendientes. Tengo pendientes el de las formas cuadráticas y pendiente la terminación del problema de Laplaciano. Son los 3 recursos que tengo pendientes con ustedes. Y actualizar el campo porque lo he tenido abandonado. Lick, Cuénteme. no sé si se acuerda que hace como semana y media le pregunté si podíamos em, tratar con los ejercicios de examen del Ah, periodo sí. pasado. Y Cruz no me dio nada. Acuérdeme otra vez porque aquel me dijo, sí, te lo voy a mandar. Y yo le dije que él me quedó de mandar la solución, pero Ajá, le voy a pedir el correcto. examen mejor. Sí, porque con las pautas, bueno, Eh, ahí uno lo ataca, o sea, le quita la eh, gracia, pues. Sí, pero siempre es bueno tener un respaldo, o sea, la opinión que tenía él al momento de revisar. Ah, no, sí, claro, pero yo creo que si, Para digamos, lo atacarlo y atacamos estudiar, nosotros, correcto. Sí, ajá, le voy a volver a insistir. Acuérdeme a la salida para escribirle, dele, Lick, muy porque amable. no me compartió nada. Bueno, Sí, estamos a tiempo, por lo no, pues sí, menos. o sea, hay chance todavía el próximo sábado. Sí, el próximo sábado ya es. Pero yo esperaría que en esta semana saliera la tarea que me dijo que nos iba a dar, pues si no, pues vamos trabajando ejercicios. Cuénteme. Solo le quería comentar sobre que el jueves va a haber un congreso, no sé si, Oh, sí, es cierto. como no ha comentado de eso. Sí, es el Congreso de la Facultad de Ciencias. Sí, a mí me lo dijeron en Progra y entonces por eso le Sí, pregunto. sí, El jueves. bueno, sí, el detalle es que no sé si de 4 a 5 habrá alguna actividad, porque si de 4 a 5 hay actividad, hay que asistir a la actividad, ¿verdad? O sea, se incluye, pero si no hay una actividad, digo yo que lo mejor es que nos reunamos en clase, pues. Sí, termina eso de las 5 creo, si no estoy mal. Bueno, si es 5 y ahí. la clausura no cuenta como actividad. Ah, entonces creo que sí estamos Entonces, libres de digo yo 4 a 5. que si hay una conferencia o hay algo planificado que tome la hora de la clase, entonces sí es nuestro deber asistir, ¿verdad? Como estudiantes de la Facultad de Ciencias. Pero si solo es clausura y palabras alusivas al acto, bueno, si quisieran ir, está bien porque vamos a tener la grabación, pues. O le grabo, pues no hay ningún problema. Yo voy a estar en la Nacional ese día. Entonces, si hubiese alguna, como les digo, si hubiese alguna actividad como conferencia, alguna charla, algún taller o alguna participación de la escuela, eh, es bueno asistir, ¿verdad? O si hay algo de su interés en el Congreso a esa hora, es bueno asistir, porque es en virtual, entonces está bien, pues, pero si no hay nada relevante, entonces está bien, si no, pues yo de igual manera ese día yo voy a cumplir con la grabación. A la hora de la clase me voy a conectar y No, voy a Lick, grabar. a las 4:10 es la clausura, o sea que de las 4 ya estamos libres. Ah, bueno, no, pero si es clausura y quisieran estar porque tal vez van a cumplir algún requisito, no hay ningún problema. Yo grabo, tranquilo. Sí, más bien Son la solo 10 orden. minutos, dice acá, más bien de clausura. Sí, de 3 a 4 es la última charla ya. Ajá, ah, bueno. Entonces sí, solo asistir a esa nada más, aunque no sea de la clase. Pero igual, si ese día no quisieran tener la clase, no hay problema porque yo grabo, pues. Por eso no es problema ahora. Ya el tiempo de que no se podía hacer nada y que uno se perdía las clases, ya eso no pasa. Ahí lo que tengo que procurar yo es no estar atrasado con los otros recursos, tratar de ir saliendo con nosotros para que no se me acumulen, porque ya se me está acabando el tiempo. Cheque.
Sí, Kelly. Listo. Entonces, miren, vamos a revisar el concepto de derivada direccional. Entonces, recuerden que ya nosotros tenemos la idea general de lo que era la famosa derivada direccional para funciones de R2 en R. ¿Se acuerdan? Que si nosotros tomamos la razón de cambio a lo largo de una recta y vemos cómo se comporta, o sea, si tomamos esa recta en el plano, cortamos la superficie en cuestión, la función f de x, y vemos cómo se comporta el cambio de la función tomando la dirección de la recta, y esa es la famosa derivada direccional, que es que como una interpretación física era la razón de cambio de lo que representaba la función sobre unidades de longitud. Eso era la derivada direccional. Y que necesitábamos el gradiente y todo lo demás para poder cambiar la expresión de límite, ¿verdad? De la derivada direccional. Entonces, esta primera parte, pues ahonda en ese detalle, porque dice, consideremos algunas de las propiedades geométricas clave del vector gradiente de una función de n escalares. Dice, de aquí en adelante, n será por lo general 2 y 3, que es donde nosotros hemos trabajado para R2 y para R3. Entonces, aquí me definen la función, nos dice la derivada direccional, nos hablan de la derivada direccional, dice, que es cuando nosotros estamos atacando el cambio de la función a lo largo de un vector. Entonces, es donde aparece esto como tal. Esta cantidad es la razón de cambio de la función, tomando en cuenta el movimiento que tiene al seguir la dirección del vector b. O sea, a lo largo de la recta que se genera, cuyo vector director es el b, que pasa por un punto específico y todo lo demás. Entonces, más o menos, miren, aquí tenemos nosotros la idea de la razón, de esa razón de cambio, que si vemos esta recta, porque esta es una recta, en R2, si la vemos en R3 en un plano, al momento de cortar el plano, la superficie, tomar un punto 1 y un punto 2, vemos cómo está cambiando del punto 1 al punto 2 a lo largo de la recta. Obviamente, los dos puntos que se toman son en la recta. Entonces, de eso trata la derivada direccional, de ver cómo funciona esa razón de cambio sobre unidad de longitud. O sea, si me estoy moviendo de 1 a 2 sobre la recta, es como quien dice, si me muevo de no se mira, si me muevo de este punto 1 al punto 2, cada uno de esos puntos tiene su correspondiente. Digamos, esta es la superficie. Estoy cortando el plano a superficie, ¿no? Entonces, si observan, tenemos este cambio aquí y este cambio en la altura. Entonces, este cambio entre este cambio es la derivada direccional. Es la razón de cambio de la función a lo largo de la recta L. Le podemos llamar L esta, o en la dirección de la recta L, cuyo vector director es el vector que tiene componentes A, B. Nada más. Entonces, esa es la idea de la derivada direccional. Ahí solo para que lo tengamos presente. Entonces, eso es de cálculo 2. De manera general, me interesa esta definición. Porque decimos, sea X un abierto en Rn, sea F una función que va de X en R, una función de variable real, y A que pertenece a X. Luego, si me dan un vector B en Rn, que es cualquier vector unitario, entonces la derivada direccional de F en A en la dirección del vector B, denotada por dB F en A, es límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más hb, que esto me está denotando una recta cuyo vector director es b y pasa por el punto A, menos f de a entre h, siempre que este límite exista. Si se fijan, este límite es en una variable, y esta es una expresión en una variable.
porque es una función de Rn en R. Pero esto nosotros sabemos que tiene un equivalente. Aquí aparece un ejemplo. Vamos a ver si... No hay un ejemplo, pero del cálculo como tal, de la derivada direccional. Sí, vamos a ver eso. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Ah, aquí tenemos este teorema que es ya la relación, ¿verdad? Que existe y que nosotros la conocemos ya desde cálculo 2 del gradiente versus la derivada direccional. Tenemos este teorema. Dice, suponga que X es un subconjunto de Rn abierto, que F va de X en R, es diferenciable en A que pertenece a X. Entonces, la derivada direccional de B en F de A existe para todas las direcciones que son vectores unitarios B de Rn y además se tiene que la derivada direccional no es más que el gradiente de la función en A, producto interior con el vector unitario B. Entonces, algo que tenemos que tener presente es que en esta ecuación, este es un vector unitario y siempre ha sido así, ¿verdad? Nosotros siempre que teníamos un vector, le calculábamos la norma, o sea, buscábamos la normalización del mismo y aplicábamos el producto interior entre el gradiente evaluado en el punto y la dirección del vector que nos estaban diciendo, que era el vector unitario. Eso ya es conocido por nosotros, solo que está extendido a R a la N. Luego, este es el ejemplo que creo que me dijeron que revisara. Déjenme curiosear. Sí, este es. Que aquí, esta función, por ejemplo, tiene, tal y como dice ahí, tiene derivadas direccionales en todas las direcciones en un punto, pero la función no es diferenciable. Entonces vamos a tratar de llevar el ejemplo, de seguirle la idea al ejemplo. Hasta aquí en el libro no veo un cálculo necesario, ¿verdad? Pero vamos a irle siguiendo. Y cualquier cosa vamos a irlo trabajando. Dice, lo contrario del teorema 6.2 no es verdadero. Teorema 6.2 dice que suponga que X es abierto, que la función es diferenciable, entonces la derivada direccional existe para todas las direcciones y además se tiene esto. Lo contrario es que si la derivada direccional sí existe para todas las direcciones, esta no implica que la función f sea diferenciable. Entonces, eso nos muestra este ejemplo. Entonces, pues valdría la pena irlo discutiendo. Entonces dice, eh, para ver cómo sucede eso, dice, se considera esta función que va de R2 en R definida de esta forma. Me dicen, la función no es continua en el origen. ¿Por qué la función no es continua en el origen? Creo que esa es una pregunta válida. Porque el denominador es cero, queda Mm, cero sobre cero, no, porque eso en el origen no toma el valor de la función, toma el valor de cero. porque está multiplicando la X en el No, numerador. no, No, no.
Porque el límite no existe. ¿Por qué no existe límite? Porque en la recta que en términos de la M, creo. Rectas. Mm, rectas. No, me equivoqué. Pensé que ahí se iban a cancelar todas las variables, pero no. Hay dos trayectorias que podemos revisar para demostrar que este límite no existe. Entonces, vamos a rellenar ese detalle. Entonces, ¿por qué no es continua? Una función no es continua cuando no es diferenciable, ¿verdad? Según Eh, la teoría, ¿o no? sí, Ajá, pero para que sea continua, o me equivoco, tiene que ser, es que en este caso es el origen, pero creo que tiene que ser continuo en el punto también 1,1, ¿no? Si no lo es, 0,0. no, pero le digo yo, en sí, la teoría en general, no dice que para que una función tenga que ser continua, también tiene que ser continua en el punto 1,1. 1,1, perdón, ¿o no? No, Ah, bueno. es que, Sí que tengo un montón de teorías en la cabeza, entonces por eso le digo. no se preocupe. Mire, el detalle es aquí que esta función no es continua en 0,0 porque el límite en 0,0 no existe. Sí, tiene razón. El argumento que nos hace falta es buscar una trayectoria para el cual el límite no exista. Entonces, el límite cuando x y 0,0 de x cuadrado más y a la 4, si tomamos nosotros y igual a k raíz de x, todas estas pasan por el origen. Todas pasan por el origen. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener límite cuando x vaya a 0 de x k raíz de x a la 2 entre x cuadrado más k raíz de x a la 4. ¿Qué me va a quedar? Límite cuando x tiende a 0 en el numerador kx cuadrado, en el denominador, sí, k cuadrado x cuadrado, ¿verdad? En el denominador x cuadrado más k a la 4 x al cuadrado. Si notan, se van los x cuadrados y esto queda k cuadrado sobre 1 más k a la 4. Entonces el límite no existe. Porque tomamos nosotros una trayectoria que pasa por el punto y esta trayectoria tiene un parámetro y el límite medio dependiente del parámetro. Entonces ya no existe. Para dos valores diferentes voy a obtener valores distintos en los límites y eso es todo lo que se necesita. Otra trayectoria que ustedes pueden probar para lo mismo es esta, es de manera equivalente. X X igual, igual a y cuadrado. correcto, esta. Con esta pasa exactamente lo mismo. Cheque. Entonces, por esa razón, la función no es continua en el origen, porque el límite en el origen no existe. Cheque. Ahora, seguimos viendo el ejemplo. Dice, de modo que por el teorema 3.6 no es diferenciable. Sin embargo, afirmamos que todas las derivadas direccionales existen en el origen. Para ver eso,
se calcula la derivada direccional aplicando la definición. Entonces vamos a tratar de llevar a ver si hay algún detalle que se nos escape. Entonces vamos a seguirle el proceso. Si observan, tenemos la derivada direccional en la dirección del valor b en 0, 0. Eso no es más que límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en esta recta que pasa por el origen. Esto representa las componentes de la recta, que sería hb, hw, siendo b y w un vector unitario, ¿verdad? Menos f00, que es 0, se aplica en la función, se obtiene este resultado, que al evaluar, al simplificar y evaluar cuando h0, este término se va. Entonces, lo único que queda es esta expresión, pero cuando h tiende a 0, nos queda w sobre b cuadrado al final. Perdón, w cuadrado sobre b, porque el w no se simplifica, solo se simplifica una vez. Que no hay nada del otro mundo aquí, ¿verdad? No veo algo que valdría la pena. Entonces, ¿qué implicaría esto? Que para cada vector unitario que yo tome, yo voy a obtener un valor diferente sin ningún tipo de restricción. Creo que la única restricción es que ese vector unitario sería, bueno, ¿qué pasaría si este fuera 0? Porque aquí estoy considerando b y w distintos de 0. Bueno, en todo caso, b distinto de 0, que es la componente x. ¿Qué pasaría si la b fuera 0? Ah, pero es que si la b 0 se anula desde el principio. Por el x que está aquí. Entonces siempre existiría sin importar. Este cálculo es para b distinto de 0. Para la componente b distinta de 0. ¿Estamos? Pero si la componente B0 se anularía la función, o sea, se anularía esta parte. Entonces al final siempre va a existir el límite, porque me va a quedar 0 de un inicio, no va a pasar absolutamente nada. Va a ser igual a 0, este límite sería 0, y ese sería el valor de la derivada direccional en 0,0 para un vector de la forma J, o sea, para el vector J, que es el vector unitario en la dirección J. O para J o para menos J va a funcionar igual. Cheque. Entonces, la derivada direccional va a existir sin importar que la función sea diferenciable o no. ¿Estamos? Ah, bueno, aquí está el caso, y así existe con la condición de que b sea distinto de 0. Con b igual a 0, pues pasa esto, que es lo que les estaba comentando. Entonces, aquí, nada más, esto es el caso para b distinto de 0. Pero aquí para b igual a 0 pasa esto. Se anula entonces el límite es 0. La derivada direccional es 0. Entonces ahí también siempre va a haber derivada direccional, pero la función en 0, 0 no es diferenciable. ¿Estamos? Ahí sí no, o sea que no podemos implicar nosotros el hecho de que tenga derivada direccional va a implicar que la función sea diferenciable. Eso no lo podríamos implicar. Porque aquí tenemos un contraejemplo que eso pues no se cumple. Luego dice la razón de restringir el vector director B para que sea de longitud 1 en el análisis de las derivadas direccionales tiene que ver con el significado.
no con otros tecnicismos relacionados con la definición 6.1 o el teorema 6.2. En realidad podemos definir con certeza el límite de la definición 6.1 para cualquier vector B, no solo para uno de longitud unitaria. Suponga que W es un vector arbitrario distinto del vector 0 en Rn y que F es diferenciable. Por tanto, la demostración pasa sin cambio para dar este resultado. Y luego, bueno, es una observación válida para nosotros, ¿verdad? Porque desde cálculo 2 nos han dicho de que el vector con el cual se calcula la derivada direccional es unitario siempre, y lo hemos calculado así, como quien dice religiosamente, no nos hemos detenido. El libro nos da el argumento de que no importa en realidad si el vector es unitario o no. Al ser unitario se sabe que es la norma del vector W por B, que es el vector en la dirección unitaria. Entonces, eso pues se va reemplazando y solo es que sale K por el valor de la derivada direccional, cuando el vector no es unitario. Entonces, esta le dicen derivada direccional eh, generalizada. Entonces, vamos a tratar este comentario, sí es interesante tenerlo presente, y aquí tenemos el argumento teórico, donde se está respaldando que no importa si el vector sobre el cual sea o no unitario, porque puede ser una pregunta, ¿verdad? Teórica para nosotros, que nos piden calcular eso y tal vez se nos va el pájaro, ¿verdad? Entonces lo único que hay que tomar el valor K de la norma, porque esto representa la norma del vector W, porque como K es un vector unitario, que es el que hace referencia desde arriba del vector B. Entonces aquí lo único es el último parrafito que sale por acá. Que ahí solo nos dice decir que la derivada direccional generalizada en la dirección de KB es K veces la derivada direccional de B, pero B y K son vectores paralelos y no es deseable que ocurra esta clase de ambigüedad de terminología. Así que evitaremos dificultad insistiendo en que se trabaje con derivadas direccionales y se utilice exclusivamente vectores unitarios, permitiendo que K sea más menos 1. ¿Vale? Ahí está el argumento y solamente lo hacemos prácticamente por costumbre, pero teóricamente no hay una afectación en eso. Ahora, los gradientes y el ascenso más inclinado, pues ya sabemos nosotros que esto denota la aplicación para el, el gradiente, ¿verdad? O sea, lo que ha significado el gradiente para nosotros desde cálculo 2. Entonces aquí tenemos la primera parte que dice, suponga que usted está viajando en el espacio cerca del planeta y que el rebo y que uno de los instrumentos de su nave mide la presión atmosférica exterior como una función de f de x y z de la posición. Suponga razonablemente que esta función es diferenciable. Entonces se aplica el teorema 6.2 e indica que si se viaja desde el punto ABC en la dirección del vector unitario U, la velocidad de cambio de la presión es dada por la derivada direccional en la dirección del vector U de f de A, no es más que el producto interior del gradiente de la función evaluada en A punto el vector U. Ahora nos preguntaremos lo siguiente, ¿en qué dirección la presión se está incrementando al máximo? Si θ es el ángulo entre U y el vector gradiente. Entonces, aquí tenemos nosotros que de acuerdo al teorema y a la forma en cómo está reescrita la derivada direccional, el producto interior sabemos que es norma del gradiente por norma de U, por el coseno del ángulo. Pero este coseno del ángulo tiene un valor máximo y un valor mínimo, que son 1 y menos 1. 1 cuando el ángulo entre los vectores es 0, o sea que van en la misma dirección, y menos 1 cuando el ángulo entre los vectores es pi, o sea que van en direcciones opuestas. Y me refiero a los vectores gradiente de f y el vector u.
Entonces, al final todo se reduce a esta expresión, pero esto es una expresión acotada porque esto tiene cota, ¿verdad? Entonces, la derivada direccional cae que está acotada por menos la norma del gradiente y positivo de la norma del gradiente. Y la dirección que debería tomar U para que eso suceda es que el gradiente y el vector director que me están dando aquí de la recta sea el gradiente, o sea, sea el mismo vector. O sean paralelos para alcanzar el valor más grande, o sean opuestos, o sea, vayan en la misma dirección para alcanzar el valor más grande, o vayan en direcciones opuestas para tomar el valor más pequeño de la derivada direccional. Eso en función de la dirección, pero su valor grande o su valor máximo es la norma del gradiente y el valor mínimo es menos la norma del gradiente. Que eso pues fácilmente se ve del análisis de esta función que está dada en términos de teta. Aquí, si se fijan, pues, esos son los dos valores extremos que va a tener esta expresión. Entonces, eso es lo que me dicen por acá. Y aparece el teorema. Entonces, recordemos este detalle, pues ya se los acabo de explicar. Entonces dice, la derivada direccional en la dirección del vector U evaluada en f de A es máxima con respecto de la dirección cuando U apunta en la misma dirección del gradiente y es mínima cuando U señala en la dirección opuesta al gradiente. Además, los valores máximos y mínimos de la derivada direccional son la norma del gradiente evaluada en A y negativo norma del gradiente evaluada en A, ¿verdad? Respectivamente, valor máximo, valor mínimo. Ya eso para nosotros era conocido. Solo es una extensión porque f en nuestro caso está trabajando con una función de Rn en R. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí pues solo es el cálculo para una función de R3 en R. Aquí pues solamente nos aterrizan, ¿verdad? ¿Qué es el concepto geométrico en este último párrafo? Y no hay algo así que nos pueda decir lo contrario. Y esto solo nos está dando una idea de cómo se vería la dirección de máximo ascenso en este caso, ¿verdad? Si esto describiría, por ejemplo, una superficie que fuese modelada o que modelara una montaña o algo así, la dirección de mayor ascenso la daría, si usted parte de este punto, la daría la dirección que tome el gradiente evaluada en este punto. Pero esta dirección, pues nosotros, este, vista desde acá, eh, tendríamos que tener un cálculo y una precisión, ¿verdad? Modelada, porque no vamos a estar en la falda de un cerro haciendo un cálculo de ese tipo, ¿verdad? O intentando subir el cerro más alto de Honduras, o la montaña más alta de Honduras, e intentando hacer ese tipo de cosas y decir de que la dirección de máximo ascenso es esta, o evitando esa dirección de máximo ascenso, ¿verdad? O dependiendo si al momento de modelar la presión, pues si la presión eh, pues varía según la altura, ¿verdad? Así era la historia, que la presión es variante con la altura. Así funcionaba, no recuerdo. No sé si dije una atrocidad, No, Luis, todo bien. pero sí hay una variación, ¿verdad? De la presión respecto de la altura, ¿verdad? Sí, Luis, así es. Sí, Ah, bueno, entonces ese detalle nada más. Entonces aquí pues solamente hacen, dice que el teorema 6.3 está enunciado de manera que es independiente de la dimensión, dice. Esto aplica para funciones de Rn en R, pero para cualquier n mayor o igual a 2, en el caso de n igual a 2, hay otra interpretación geométrica del teorema. Supongan que el lector es el montañista, que la superficie Z es igual a f de xy. Piense que el valor de f, como en la altura de la montaña, sobre o debajo del nivel del mar,
Y si usted cuenta con un mapa, una brújula, y se le da la información del plano XY, entonces, si está en el punto sobre la montaña con coordenadas XY, las coordenadas del mapa A, B del teorema 6.3 afirma que se debe mover en una dirección paralela al gradiente con el fin de escalar la montaña con mayor rapidez. O sea que el ascenso es el que estaríamos modelando, porque lo que está midiendo la superficie es la posición del montañista en la montaña, ¿verdad? Supuestamente. Aquí el valor de F como la altura de la montaña. Ujú. Bueno, sería el punto donde está el montañista en todo caso, ¿verdad? Lo que describiría la función, porque si la función describe la altura de la montaña tiene altura fija. Entonces lo que estaría diciendo es la posición de este individuo sobre la montaña. Pero si está partiendo de este punto, llegar al punto más alto o ascender a la parte más alta de la función, lo hace en la dirección del gradiente evaluada en este punto. Entonces es donde se tiene que orientar. Si va de aquí, tiene que tomar la ruta, ¿verdad? Obviamente, al ir moviendo este punto, el vector gradiente va cambiando. O sea, nosotros tendríamos que hacer una especie de secuencia de puntos de tal manera de moverme desde aquí hasta acá, tratando de mantener, ¿verdad? Siempre ese proceso de que nosotros vamos avanzando en el tiempo, vamos avanzando segundo a segundo y vamos haciendo el cálculo del gradiente. Entonces el cálculo del gradiente nos va dando la dirección en la cual tenemos que irnos orientando para subir más rápidamente. Así lo interpreto en el caso del montañista, lo cual, pues bueno, sabemos que con un software y sin estar en la montaña, nosotros lo podemos hacer. Y luego, tomando con una georreferencia, o sea, haciendo, sería punto a punto, ¿verdad? Ir tomando una trayectoria, esa trayectoria se puede visualizar y ahí más o menos ir tomando una derivación para alcanzar la mayor altura posible, que sería llegar desde esta posición hasta esta. Pero esa es la aplicación que tenemos. Luego, una segunda visita a los planos tangentes. Aquí pues ya nosotros sabemos qué hacen los planos tangentes en las subfunciones, por lo menos de R2 en R, ¿verdad? Sabemos qué hacen esos planos tangentes o qué nos dan o hacia dónde nos mandan o cómo los construimos. ¿Se acuerdan de eso? De cálculo 2. Sí, más o menos, Lick. Ajá, ¿qué Tengo, recuerda? bueno, es que al final como que se parametrizaba. No. Ah, bueno, entonces no me acuerdo. Acuérdese que los planos tangentes nos daban a nosotros los puntos críticos para la parte de optimización. Cuando el Ah, plano sí, tangente cierto, hombre. era horizontal, entonces decíamos que en esa parte el gradiente de la función solo tenía componente en z. O sea que el vector normal al plano era bajo la superficie z igual a f de x, y era z igual a 0, ese era el plano tangente, o sea, z igual al valor, ¿verdad? Donde cortaba. Z menos a o z menos f de ab, siendo ab el punto máximo. Entonces en ese ab las primeras derivadas parciales de la función eran 0. Entonces el gradiente era 0, 0, 1. Y ese gradiente era normal al plano tangente en el punto, para cualquier plano tangente, pero estábamos aterrizados de una función de R2 en R. Estamos, entonces más o menos en esa dirección está por acá, que es la construcción de los planos. Entonces, ese resultado, pues, nos va a permitir esto. Entonces solo dice teorema 6.4, sea X una función de Rn que es un abierto, en R es una función de clase C1, o sea que tiene primera derivada continua. Si X sub 0 es un punto sobre el conjunto de nivel S,
igual a X que está en X, tal que f de X es igual a C, entonces el vector que es el gradiente es perpendicular a ese conjunto de nivel. O sea, a esta superficie que vemos aquí. Bueno, dependiendo de dónde sea, cuál es el valor de R, pero a este conjunto de nivel que es f de X igual a C. Entonces el gradiente es normal a ese conjunto. Es una extensión nada más que para nosotros en R2, de R2 en R, sería que el gradiente es normal a toda curva de nivel o al conjunto de curvas de nivel. Y que el gradiente para una función de R3 en R es normal a la superficie de nivel, que es cuando la f de X es igual a la constante C. Entonces aquí solo es la extensión nada más. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, bueno, si vemos esto, si vemos esto como una situación geométrica, podemos verlo así, que a esto se refiere, ¿verdad? Y era bien específico para R3, decía ahí. Y esto lo vemos en el espacio. Entonces el gradiente es normal a la superficie, a este conjunto de superficie, a ese conjunto de nivel que mencionan. Es cuando esto es constante. Entonces ahí pues depende para cada caso particular de R a la N. Pero nosotros lo visualizamos eso perfectamente bien para nuestro caso pues particular de R2 y R3. ¿Qué más hay por acá? Aquí solo me dan la forma de la ecuación. Miren. Pero es en el caso de R3 en R para superficies de nivel. Que también es un resultado de cálculo 2. Nosotros en cálculo 2 discutimos este detalle. Y solo dice que en R3, definida de esta forma, esta ecuación que corresponde a una superficie de nivel, si X sub 0 está en X, el vector gradiente evaluado en X sub 0 es perpendicular a S. Y en consecuencia, si es distinto de 0, el vector normal al plano tangente S en X sub 0 es esto, que aquí se arma el plano tangente. Y al reemplazarlo por las componentes correspondientes, tenemos esta ecuación de acá, que es la ecuación del plano tangente a S en X sub 0. Es tangente a esta superficie de nivel que está aquí. Luego dan esta advertencia que hablan de un hiperplano tangente a la hipersuperficie. Esta parte de las extensiones es interesante porque no siempre se pueden ver. Bueno, la mayoría de las veces no se ven las extensiones. Las extensiones trabajan para nosotros para nuestra imaginación en los valores inferiores, pero en los exteriores decimos, ah, sí, y se cumple también, decimos. Pero ya eso se convierte en algo más profundo, ¿verdad? Ya no es una clase de cálculo 3 o cálculo vectorial, sino en algo más avanzado como análisis matemático, pero en varias variables. Entonces, aquí solamente están construyendo hiperplanos. Estos detalles pues son bien prácticos. Vamos a discutir eso, creo que después. Ah, miren, este es el caso particular del otro plano. Solo es este resultado nada más. Que es el mismo, solo que la superficie de nivel es cuando C vale 0. Este es el caso para una función de R2 en R. Es la forma en cómo se construye. Que para este tipo de funciones, siendo esta la f mayúscula, esta f mayúscula de x, y, z es f de x, y menos z.
Al momento de calcular las derivadas, estas derivadas parciales evaluadas en el punto, se cae en esto y se llega a esta expresión, que ya es conocida por nosotros. Por eso les decía que para una función en R2, decir que tenemos un plano tangente horizontal es porque estas dos son ceros. Pero el plano tangente es Z igual a F de AB, donde F de AB es el valor máximo para la función, que es donde el plano es horizontal o paralelo al plano XY, ¿verdad? En este caso. Entonces ahí la relación de los planos tangentes con la parte de optimización. ¿Qué más? Ya los voy a dejar ir. Lick, Sí, yo tenía una duda, por ejemplo, para optimización se puede hacer en cálculo 2 con R2, creo, de R2 en R, pero, por ejemplo, si fuera un ejercicio como de optimización de R3 en R, ¿cómo sería? ¿Siempre sería como tres variables y buscar un plano tangente o cómo? ahí ya, pues fíjese que en esa parte ya más aplicaría la parte de optimización restringida, que es con lo de los multiplicadores de Lagrange. Porque los criterios que nosotros aprendimos a conocer en optimización eran válidos, pero para funciones de R2 en R. Pero ya funciones de más, de RK en R, donde K es mayor que 2, ya ahí aparece la optimización restringida, que eso se maneja con multiplicadores de Lagrange. Y se hace bien natural todo. Obviamente no se hace eso tan complejo, ¿verdad? Por la parte algebraica que nos queda. Pero esa es la forma en que abordan ese tipo de problemas de optimización. Pero ya agregando restricciones. Entiendo, Lick. ¿Entiendes? Restricciones como con respecto a una variable, ¿verdad? Restricciones, sí, restricciones en secciones, restricciones en áreas, restricciones en regiones de puntos. Así. Ahí es donde vamos utilizando nosotros esa partecita de optimización restringida. Por ejemplo, optimización en cerrados. Pero igual ahí estamos trabajando con funciones de R2 en R. Pero ya de más variables, entonces ya aplicaría cierto tipo de restricciones. O sea, sería como esas hipersuperficies que salen acá, restringiendo a la función objetivo, que es la que usted quiere saber si es máxima o es mínima. O la quiere optimizar, ¿verdad? De manera más general. Eso. Aquí viene, por ejemplo, tenemos el teorema de la función implícita. Sea f una función de x que va de Rn en R. Son de clase C1, sea A un punto del conjunto de nivel S. Con x que va de R hasta Rn, de f de x igual a C. Si f de x u n, o sea que es la derivada parcial respecto a x u n, valor en A no es cero, entonces existe una vecindad U formada por estos elementos en R a la n-1, es una vecindad en B de AN en R y una función f que va de U en B de la clase C1, tal que si esto pertenece a U y este pertenece a B, satisface que esto es C. Entonces, se tiene que xn es esta expresión de acá, que ya luego vamos a discutirlo, cómo funciona esto de la derivada, ese teorema de la función implícita, que es uno de los problemas más, uno de los teoremas un poco más extraños en la parte de análisis en varias variables. Entonces, esto pues aquí dice la importancia. Que dice que la importancia de este teorema es que nos dice que cerca de un punto A de S, tal que la derivada parcial de F respecto a X no es cero,
en un conjunto de nivel S dado por la ecuación que aparece aquí y también es localmente la gráfica de una función xn igual a esta expresión, que en otras palabras es posible resolver localmente para xn en términos de estas demás variables, de manera que S es en el momento localmente una hipersuperficie diferenciable en R a la E. Ahí ya luego vamos a ir aterrizando este detalle. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De teoría creo que solamente. Aquí lo vamos a dejar en este teorema que es donde trabaja esto en la parte un poquito más general. Entonces, aquí lo vamos a dejar hoy. Mañana vamos a continuar revisando esto y cualquier avance práctico para que podamos calcular derivadas direccionales, podamos comprenderlas, interpretarlas y hacer pues alguna demostración que haya por acá. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto, jóvenes? Ninguna, Lick. Feliz tarde. Gracias. Listo, se cuidan, nos vemos mañana. Pasen buena tarde. Bueno, Lick.